Yuli, tú eres cubana Sí, y hablas euskera. hablo euskera ¿Y en tu día a día lo usas? ¿Te es útil? mucho, me es muy útil. ¿Y por qué? Hombre, porque en Euskal Herria se habla euskera, sobre todo aquí en Escoriaza, que es un pueblo pequeño, y a mí me vale mucho, tanto en el trabajo como en la ikastola con los niños, en el parque con las madres, o sea, me es muy válido. Y digo yo, tú vienes de Cuba, tienes el castellano aprendido, dominado, llegas a una zona donde también se habla castellano y te da por aprender euskera, en vez de quedarte con el, bueno, si yo me puedo adaptar, me puedo amoldar hablando mi idioma materno, ¿por qué no voy a seguir con él? Lo tuve muy claro, desde el primer momento en el que dije egunon. Sí. Sí, tuve muy claro que tenía que aprender euskera porque para mí era la llave para abrir a los vascos. ¿Por qué? Porque es cierto que los vascos son muy cerrados. Es cierto, esto no es un mito. ¿Y que es la manera de cambiarse el ojo? ¿Cómo va hecho? Cuando el primer día que dije egunon, noté en la persona a la que se lo dije mucha gratitud. Ajá. Mucha. A mí, visto desde fuera, en aquel entonces me pareció una gratitud desproporcionada. Luego, comprendiendo un poquito más la historia del País Vasco y la historia, la trayectoria del euskera, entendí que no es para nada desproporcionada su gratitud. No es desproporcionada. No. ¿Por qué no es desproporcionada? ¿Por qué valoran tanto que se le diga, aunque sea una sola palabra en euskera? El euskera, a mi entender, ha sido muy machacado. Yo supe que al vasco en una época se le prohibió hablar el euskera. Ajá. Yo hago un ejercicio que a mí me va muy bien y es el de imaginarme en la misma situación. Ajá. Yo me imagino en Cuba que de repente vengan y me digan que no puedo bailar salsa y que además en Ikastola y en la calle me castiguen y me peguen por practicar lo que yo aprendí en mi casa, lo que mi madre y mi padre me enseñó. Lo que es la base de tu cultura. Eso es. Tiene que haber sido muy, muy frustrante. Tiene que haber sido muy injusto para ese niño que le prohíban hablar la lengua que le hablaba su madre y muy frustrante para esa madre ver cómo su hijo va perdiendo la costumbre y por tanto olvidando lo que es muy suyo para ella, su lengua. Tú cuando te diriges a alguien, quizás en Escoriaza te pase un poco menos porque es un entorno muy euskaldún, pero en otras zonas menos euskaldunes, cuando te diriges a alguien hablándole en euskera, tú siendo cubana y esa persona nacida aquí, y te dice, barkatu baina, ez dut ulertzen, perdona, háblame en castellano, ¿cómo te quedas? Sí, es que en un principio no lo entendía, o sea, en Euskal Herria se habla euskera y que una persona que haya nacido aquí no es normal que no sepa euskera. Para mí era incomprensible. Yo tengo un amigo al que le pregunté por qué no sabía hablar euskera. Si él nació aquí, sus padres eran vascos, eran euskaldunes y defensores del euskera. Vi en su cara reflejada muchos sentimientos negativos y mucho dolor, una espina aquí clavada, y comprendí que él también era víctima del atropello que se ha cometido con el euskera. Noté en su rostro culpa, vergüenza, rabia, incomprensión y por lo tanto hace lo que sea por promover la cultura y la lengua vasca. O sea, no tiene nada en contra, al contrario, pero ya a su edad, con 50 años, no se siente capaz. Y eso me ayudó a comprender que hay que promover el euskera, pero buscando otro camino. Yuli, te hemos visto en varios programas de TV1, pues por ejemplo en Tribuaren Berbak, en la versión en euskera, te hemos visto también en Txoriene, hablando por supuesto euskera, es decir, como ejemplo, eredu cubana que aprende el idioma. ¿A ti te gusta esto de que te pongan de ejemplo? Me gusta que me pongan de ejemplo según el tono que se emplee. Que a mí me pongan como ejemplo para motivar a la gente, para mí fenomenal. Si me ponen de ejemplo para señalar a alguien que no lo ha aprendido, me siento muy incómoda y esto me pasa muchas veces. Ya. Porque me pongo también en su piel y para mí no ha sido fácil aprender euskera. No es fácil no porque el euskera sea difícil, sino porque es muy difícil ponerlo en práctica. Un ejemplo que te pongo con mi marido. Lo he intentado muchas veces y con amigos también lo he intentado muchas veces.
pero es muy difícil porque he cogido una costumbre que es muy difícil de cambiar. Eta konturatzen alzara ni Sevillakoa izan da, zu kubatarra. Nahi izan ezkero euskaraz hitz egin dezakegula? Bai, hor ikusten da gaur egun itxen dauen lan handia eta politxa euskara bultzatzeko. Una pregunta, ¿has estado alguna vez en Sevilla? No, pero me gustaría ir. Pues deberías, porque no sabes lo que te estás perdiendo.